Saludos cordiales, amable teleaudiencia de todo el país. Es un privilegio para nosotros en este día de la Fundación Española de San Francisco de Quito, 489 años concretamente, recibir para un diálogo al señor presidente de la República, el flamante presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa Cid. Bienvenido a Quito, o a este rincón que es parte del Quito en celebración, en un día tan histórico como este. Señor presidente. Bueno, gracias. Sí, es la primera vez que estoy en unas fiestas de Quito hace mucho tiempo y las estoy disfrutando mucho. Estoy, pues, más que nada conversando con la gente, saliendo a caminar, llevando a mi hijo, caminando con mi esposa. Esa parte del Quito antiguo y también la interacción con la ciudadanía es importantísimo y me siento muy a gusto aquí. La capitalidad siempre tiene una condición importante, que es recibir, por supuesto, a personas de todos los países, de todo el país, y los quiteños y los vecinos de Quito siempre estamos contentos de vivir en una ciudad que además tiene un patrimonio cultural de la humanidad, tiene estas joyas de arte colonial que estará visitando. Tiene 18 meses, yo le voy a recomendar que se tome, aunque sea una vez al mes, visitar alguno de los conventos coloniales para que cada vez se adentre más. Y los vecinos de Quito se adaptan muy bien, se vive muy bien. Hay que mejorar la calidad de vida y hablaremos de algunas cosas de eso, señor presidente. Pero de momento, lo primero hay que acostumbrarse un poquito al frío, ¿no? Supongo. No, la verdad que no me molesta el frío ni la altura. La altura nunca le ha tomado, no, en su paso por la asamblea tampoco. Bueno, tampoco, pero desde que era niño competía en esquí alpino y en snowboard. Entonces siempre hice ejercicio en la altura y de esa manera siempre me acostumbré, digamos, a la altura. Así, inclusive cuando me hacían exámenes de sangre tenía un nivel muy alto de glóbulos rojos, en eso parecido a personas de la sierra. Bueno, esa es una ventaja de momento para empezar a vivir en Quito de modo constante. Por supuesto, los recorridos por todo el país serán trascendentes. Y este símbolo de Quito como capitalidad, ¿cómo lo asimila usted, señor presidente? Bueno, siempre Quito está en la vanguardia en la parte política y diplomática. Es una ciudad también que vive a diario la política, muy exigente, noble, pero al mismo tiempo cuando hay algo que no le gusta, pues se hace sentir. Y creo que es importante estar siempre en contacto con la ciudadanía de Quito. Yo gané en Quito en primera y en segunda vuelta, y yo diría que gracias a Quito, gracias a la solidez de nuestra votación en Quito, es que pudimos ganar la presidencia. En Quito y en la Sierra ustedes tuvieron una votación significativa. Ahora, sí, yo quiero contarles un poco a nuestros televidentes, oyentes, dónde estamos. Estamos en un sitio emblemático de Quito, la heladería San Agustín. Está el anfitrión aquí, Andrés Chaguaro. Le voy a pedir a Andrés que se acerque un poquito. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido. Bueno, señor presidente. Bienvenido. A ver, ¿dónde estamos? Cuéntanos. Les cuento un poquito de dónde estamos. Le cuento que el último presidente que nos visitó fue Roldós y ahora viene Daniel Noboa. Es un gusto tenerle en este negocio patrimonial. Es una casa que está construida en 1739 y el negocio se funda en 1858. Nuestra misión aquí es el rescate de todo lo que es la cultura, el patrimonio intangible que tiene Quito, el arte, la gastronomía, la música, los trajes tradicionales. Ustedes tienen varios premios ya, ¿no? Como un negocio emblemático, sí, de la ciudad, ¿verdad? Pero más nuestra misión, lo más importante es el rescate, que no muera nuestra historia, que no muera nuestra cultura, ¿no? ¿Y qué dicen los vecinos del barrio, los visitantes de Quito, los turistas de esta heladería San Agustín? La gente recuerda cuando venían acá con los papás que les sacaban la muela y les venía el remedio antes era tomarse el helado de leche. O cuando vamos a degustar ahora el rosero, que es una bebida que se está perdiendo, que es una bebida típica de la gastronomía andina de Quito, que fue hecha en el siglo XVIII y estamos en el proceso de rescatarla. Cuéntanos al presidente y a todos. ¿No sé si ha probado el rosero, señor presidente? Será mi primera vez. Mucha gente piensa que es en nombre al apellido Rosero, pero no es así. Es así, lleva este nombre porque se prepara con agua de rosas. Es una bebida que se la preparaba para festejar el Corpus Christi. En los conventos quiteños, las monjitas durante una semana preparan diferentes aguas de diferentes flores andinas para preparar esta bebida que viene con maíz y arroz. Y aparte es como un comibebe, viene con frutas andinas como el chamburo, el chihualcán y la piña.
aparte de eso tiene un sincretismo. ¿Por qué tienen todas estas bebidas, sobre todo en la piña? No sé, cuando vaya, le vamos a invitar a que vaya a los claustros quiteños, usted va a ver que está lleno de piñas. Es un simbolismo, Claro. es el sincretismo que tienen los conventos, porque la piña simboliza salud. Es la vitamina No, C que no había. te demores más y convida al presidente Claro. Rosero, ¿qué te parece? Por A favor, ver. y va a venir a servirle el mejor amigo de Cantuña, el Diablito. Muy bien, qué bien, más adelante. Bueno, ahora vamos a ir tomando poco a poco mientras vamos haciendo la entrevista. Andrés, Un muchas gusto, gracias. bienvenidos, están en su Muy casa. amable. Bueno, hablábamos un poco de Quito y hablamos de lo que significa y de una serie de retos que hay para un presidente de la República, retos enormes, pero no quiero descuidar esa parte personal, porque hay muchos electores que votaron por usted conociéndole, pero creo que la gran mayoría no le conocíamos. Cuéntele, aprovechemos esta primera entrevista como presidente de la República para contarle al país y al mundo quién es Daniel Noboa. Bueno, padre, esposo, deportista, una persona muy apegada a sus valores, bastante estricto consigo mismo y también con su equipo de trabajo. Disciplinado. Muy disciplinado. Eso creo que ha sido la clave del éxito, tener un orden, seguir una estrategia también, porque a veces, especialmente en política electoral, es muy difícil controlar la ansiedad, es muy difícil controlar las emociones de estar en una contienda electoral. Pero usted las controla muy bien, por lo menos parece que no se le mueve un pelo, no solamente por el corte de cabello Sí. que tiene, sino porque en efecto controla esos equilibrios. No es tarea fácil, supongo que ese vértigo de la campaña tiene que ser una cosa tremenda y bueno, siempre la Sí. interrogante, ¿no? Al día final, saber si se va a ganar, se va a perder, todo es posible en la vida y en la política también. Bueno, nosotros somos producto de nuestras vivencias, de nuestras circunstancias y una de las cosas que me tocó vivir durante un tiempo era trabajar en campañas electorales con mi padre, que ¿En pues, cuántas campañas estuvo? estuve en todas. Pero bueno, desde pequeñito Estuve- algunas en casa y otras Claro, en la calle. estuve en total 11, 12, pero de que trabajé en 8 campañas electorales. Y no, Trabajé a pesar como de- consultor también. A pesar de la intensidad de las campañas, de las derrotas, ¿no le apartó eso de la política o le dio más brío para algún momento pensar en ocupar la presidencia? En eso es algo que también lo mencioné en entrevistas pasadas. O sea, yo sí tuve una ventaja, que es vi en grandes contiendas electorales los errores, los aciertos de generaciones pasadas. No mucha gente tiene esa suerte. Pero también lo bueno y lo malo, ¿no? Saber, por supuesto, es que uno aprende las dos cosas, pero saber manejar los tiempos. Saber manejar los tiempos y entender que el día más importante, el día que más popular uno tiene que ser, es el día de la elección. No un mes antes, no 2 meses antes, no 3 meses Ah, no. antes. Si no se llega ese día al punto clave, no coinciden los astros, como dicen. Ahora, Entonces uno tiene que tener la paciencia, uno tiene que y ser disciplinado. usted tenía, mientras estaba en la asamblea, he hablado con algunos colegas asambleístas suyos para informarme, ya la idea de llegar a la presidencia algún día, no voy a decir 2023. Sí, la idea era el 2025. 2025, eso sí lo tenía planificado y ya estaba moviéndose para eso, Sí, articulando equipos. sí, ya tenía un equipo, igual, también es una planificación de vida, ¿no? No decía, a ver, después del año 2025 voy a tener una vida bastante exigente, voy a pasar menos tiempo con mi familia, menos tiempo con mi padre, aprovechar de hacer las cosas que me gusta a mí y a mi padre para hacerlo juntos, pasar con mis hijos, todo eso estaba planificado, de repente se adelantó y en este momento esa diría que es una de las partes difíciles. Señor presidente, quiero volver un poquito a su vida personal. Algo nos esbozó de sus deportes. ¿Cuáles son los principales deportes que practica? ¿De cuáles gusta? Un poco para que nuestra teleaudiencia lo sepa. Futbolista. ¿De qué jugaba? Yo jugaba de delantero izquierdo, Izquierdo. melexista. De Melec. Ya, Melec. ese es su... ¿Y sigue jugando fútbol o no? Poco, Poco. pero sí. ¿Y deportes que practicó Ahora y no, practica? y no lo veo a Melec ahorita porque me da un poco Bueno, de está mal en la tabla, pero depresión. todo es pasajero. No, lo veo en televisión porque en televisión puedo apagar. Ya cuando voy al estadio ya no puedo apagar nada. ¿Y deportes personales que usted practicó o practica en este momento? Artes
marciales siempre, desde muy chico. O sea que mejor ni cómo Mi padre contradecirle porque se No, pone... mi padre siempre quiso que sepamos pelear, no para andar buscando peleas, sino para, para saber por defenderse, si que es acaso, clave, ¿no? por si acaso alguien se nos quería cargar y molestar. Entonces, artes marciales y de ahí esquí alpino y snowboard. ¿Y el Mi gimnasio? padre- ¿Usted tiene gimnasio Ahora sí, particular? ahora que hay menos tiempo ¿Y para aquí hacer en ejercicio. Carondelet hay En Carondelet. gimnasio? Estamos renovando un gimnasio porque estaba diseñado para como un centro de rehabilitación. Claro. Y ahorita pues lo vamos a volver más un lugar de pesas y de... Cuéntenos un poco de su preparación académica. Mucho se ha hablado, que George Washington University, Harvard. A ver, cuéntenos eso para que lo sepamos mejor. Yo soy un fiel creyente de la educación complementaria y de no ser hiper especializado en una cosa, sino el alto conocimiento en varias cosas da un punto de vista y una perspectiva diferente. Una visión integral. Una visión integral. Hoy en día la hiperespecialización va a ser reemplazada pronto por inteligencia artificial. Ya está siendo reemplazada, ¿no? Pero lo más difícil de reemplazar de la inteligencia artificial es la variedad de conocimientos y el proceso de solucionar un problema con esos conocimientos. ¿Usted diría que el ser humano de hoy se adapta a ese vértigo de los cambios de la inteligencia artificial, de esto que Creo que a tiene. veces nos abruma, ¿no? Va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo. Yo estudié, primero quería ser músico, de ahí... ¿Qué iba- instrumentos practica? Cuerdas, guitarrista. ¿Canta bien? ¿Afinado? Sí, yo creería ¿O que sí. desafinado como otros presidentes? No, sí encuentro el tono, sí encuentro el tono. ¿Sí? Pero eso, estudié música, era deportista, estudié finanzas en la universidad, teoría musical, Ah, qué hasta bonito. tuve varias clases de física, historia latinoamericana. De ahí hice una maestría en negocios, con una especialidad en marketing y marketing electoral. Ujú. De ahí hice pues mi maestría en administración pública en Harvard y finalmente... ¿Muy exigente Harvard? Durísimo, durísimo. Usted era buen alumno, me dijeron. Sí, ¿Sí? tenía buenas notas, tenía buenas notas. De ahí ¿Buenas una- o muy buenas, o más o menos? A ver. Buenas, buenas. Como costumbre o defecto, siempre estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces estaba trabajando, estaba estudiando otras maestrías y todo, pero por elección propia. Bueno, pero esa formación ahora hay que contrastarla con el día a día, con la realidad, con la claro. dura realidad. A veces Y hay una estrellar los ma- conocimientos sí, académicos. con- maestría en comunicación política y gobernanza. ¿Por qué comunicación política? Porque me interesaba, porque pensaba que era necesario, porque Usted, también había... usted tiene y va a tener asesores ahora. No va a Sí. ser usted el comunicador per se, o sí, o un poquito. Tengo que comunicar cuando tengo que comunicar y tengo que entender sobre la comunicación. La comunicación es también el manejo de los silencios, no es solo la cantidad de palabras pues, por minuto que pueda decir, sino es saber cuándo hay que estar en silencio, saber cuándo hay que explicar, saber cuándo usar vocería, saber cuándo tener un tono más enérgico, más explicativo. Todo eso es parte de la comunicación política y parte de la gobernanza. O sea, que Y se usted necesita mira complementar también la filosofía oriental, de algún modo, ¿no? y se necesita complementar eso con la administración pública, que no es lo mismo que negocios. Yo empecé a trabajar en la empresa privada desde los 16, mi primer negocio a los 18, pero también yo quería entender la administración pública y por eso me lancé a la asamblea. Eso no fue un accidente. Creo que es una buena escuela, una escuela dura, y la asamblea es un ejercicio de paciencia. Uno tiene que saber cuándo pelear, cuándo no, cuándo argumentar, cuándo no. Entender también de que en el legislativo te puedes estar ahorcando por una ley, el siguiente día te vas a almorzar con la misma persona con la que estabas debatiendo fuertemente. Y creo que es un paso que la gran mayoría de los políticos debería de cursar, debería de entender ese manejo, porque no es fácil, especialmente alguien viniendo de la empresa privada, que cree que todo se lo hace, todo es orden, todo es ejecución, no hay puntos medios.
conciliar, ¿no? Es un tema clave. Ahora, el equilibrio entre la paciencia que usted experimentó en la Asamblea y ahora el vértigo en la presidencia, en la primera magistratura, en la necesidad de tomar una serie de decisiones frente a las grandes expectativas y esperanzas nacionales. ¿Cómo mira eso? ¿Cómo está asimilando este tiempo? Bueno, es duro, y por las mismas circunstancias había que tomar decisiones muy duras y muy rápido. Eliminación de la tabla, cerrar EMCO y liquidarla. Empresa. Sí, hacer el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, hacer el cambio también de la cúpula de la Policía Nacional. Había que hacer los cambios tanto en Fuerzas Armadas como en Policía del modo tan vertiginoso que se hizo, es decir, dejando fuera a oficiales experimentados. ¿Era necesario? ¿Qué información tenía usted, presidente? Creo que era muy necesario. Creo que al final me debo a los ecuatorianos, y los ecuatorianos necesitan seguridad, quieren empleo, quieren paz, y tenía que tomar las decisiones que vayan acorde con los pedidos del pueblo, y tenía que hacerlo rápido. A veces dejar pasar el tiempo es inacción, y la inacción es una decisión. Pero habrá estudiado las hojas de vida de los oficiales que ahora están al mando, y por supuesto de los que se fueron, ¿no? De todos. Una de las cosas más difíciles dentro de ser presidente es cómo comunicas temas tan delicados y en los cuales algunos tienen que ser secretos. Claro. Como el tema de seguridad. No es que sales todos los días a decir, a ver, bueno, hoy vamos a hacer 8 operativos, vamos a mover a 40 oficiales, vamos a tener a un equipo del GEO que va a entrar a 4 casas en Durán. No puedes hacer eso de ahí. Claro, se le da pistas al enemigo, que es el crimen organizado, la Exacto. delincuencia, ¿no? Entonces eso es lo más difícil. Y como líder me toca a mí absorber esas críticas de falta de comunicación, pero es por la misma protección de los miembros de las Fuerzas Armadas, la protección de los miembros de la policía y la protección de mis ministros y de mi familia, porque también hay amenazas, también hay riesgos, también hay cosas así. Entonces prefiero aguantar 400 tweets de trolls de mis opositores insultándome y mantener ese silencio, que es protección a las fuerzas de orden y es protección a mi gente. Es una señal clara de esta nueva línea de gobierno, el nombramiento de varios de los gobernadores que se ha suscitado recientemente con personas que han pasado por las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, en fin. Es decirle al país, esto quiero y esto vamos a hacer, no sé si sin decirlo, pero ¿es nítida la señal o no? Sí, necesito gente dura, necesito gente que tenga también un sentimiento de patriotismo, porque ser gobernador no es ni debería ser pues un botín económico ni político, es el representante del Ejecutivo en territorio, ni tampoco debería ser regalado como una política a nadie. Ahí es cuando empiezan los problemas. Representante del Ejecutivo en territorio frente a una situación enorme de demanda de seguridad, la inseguridad campea. Sabemos lo que pasa en provincias como Esmeraldas, ¿sí?, como Santo Domingo, en Guayaquil, en fin, en Quito también, en todo el país. Y la sensación que nos ganan la batalla, que estamos en indefensión. ¿Cómo darle la vuelta a eso con la prudencia del caso, con los equilibrios del caso, pero con acciones que se noten, que la gente vea? Está trabajando el gobierno en esta línea. Bueno, hay que ganar batallas. Hemos capturado a líderes de bandas estas últimas semanas, de las más importantes. De una de las bandas, la cual ya comunicaremos, hemos hasta recibido una solicitud de acuerdo de paz. Como si estuvieran en guerra. En protección. Pero es una guerra, de otro modo. La guerra de la sociedad civil, de la gente de bien. Pero esa carta, ¿qué significa? Significa que algo estamos haciendo bien. O bastantes cosas estamos haciendo bien. O que se sienten acosados. O que ya no tienen la protección capaz dentro de las fuerzas de orden. Que a lo mejor la tenían. Bueno, la infiltración existe en la justicia,
en las fuerzas del orden, en los poderes políticos, en los gobiernos autónomos descentralizados. Sí. Eso es un hecho. Y ya tiene que empezar a existir vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado. El fiscal suelta a un líder de una banda, lo publicaremos pues en los diarios, saldremos pues en todos los canales, que la gente sepa que ese fiscal, que ese juez, a pesar de que policías y militares se jugaron la vida. Se jugaron la vida. En esa lucha, vinieron y lo soltaron. Tiene que empezar a existir la vergüenza pública de esas personas. También debemos de comunicarle al pueblo cuáles son los líderes de estas bandas, que ya no como ha pasado pues en el pasado reciente, que ahora pues es el cumpleaños de un narcotraficante y es hasta chévere. Se celebra con mariachi. No, pues ir a la fiesta de cumpleaños. Hay gente que la sube en Facebook, en Instagram, ¿no? Que sientan vergüenza de estar asociados con personas así. Y algo así pasó también en Colombia. Y eso fue un gran cambio, porque se empezó a glorificar a este tipo de figuras y después se les sacaba la información, pues. Este individuo X ha matado a 8 personas, ha bombardeado 3 colegios, ha querido vacunar a 50 locales comerciales, ha sido cómplice de la violación de 10 mujeres en las cárceles de mujeres. Ya el momento en que la gente conoce eso, ya no es chévere subir en Instagram o en Facebook o en YouTube esa fiesta de cumpleaños. Es que no puede ser un orgullo pertenecer a una banda criminal que, bueno, primero mata gente, que destruye la economía, que destruye las familias. Ahora, la cooperación debe ser inmensa, de la ciudadanía, por supuesto de las fuerzas del orden, de la internacional justicia, y además internacional, a eso iba. Todos estos acuerdos a los que han llegado gobiernos del pasado, ¿usted los piensa continuar, fortalecer, profundizar el intercambio de información, señor presidente? ¿Cómo debe ser? La verdad que hay que fortalecer, pero el indicador de éxito tiene que cambiar, que eso es lo esencial. Explíquenos. En el gobierno pasado el indicador de éxito era cuántas toneladas Las capturas. ¿Cuántas toneladas habían incautado? Mi indicador de éxito tiene que ser que no estén cerrando ya negocios, que no haya muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que haya más paz y que no haya vacunas, que haya más orden en las cárceles, que se controle y se regule cualquier planificación que se haga desde las cárceles, que haya control en los puertos y fronteras. No es fácil de alcanzar, este es un reto enorme. No es fácil. Y se juega la vida mucha gente, como usted ha dicho, las fuerzas del orden primero. No es fácil alcanzar, pero tampoco pero es los fácil. vecinos de los barrios marginales, sobre todo, ¿no? Y tampoco es fácil llegar aquí. Presidente hay 1 cada 4 años. ¿Qué significa? Que en promedio hay 2 cada generación, cada década, aproximadamente. Entonces, 2 de 18 millones de habitantes, 17 y pico de millones de habitantes. Asimismo, la responsabilidad o la dificultad de la tarea va también con lo difícil que es llegar a ser presidente. ¿Le deja dormir este reto enorme? La seguridad de la gente, esto que usted decía, los negocios cerrados a las 4 de la tarde en Esmeraldas, en Durán, la gente que no puede vender una gaseosa más, un pan, porque... Tranquilo no me tiene. Claro. Y así mismo dejo que ninguno de mis ministros esté tranquilo. Yo le digo, si usted está tranquilo con esta situación, es que estamos mal. Claro. Esa cooperación internacional, volvamos, ¿en cuánto puede aportar la inteligencia? En un momento determinado hubo aquí una cooperación que llegó a tener tecnología en la base de Manta. Después se satanizó políticamente el tema de la base de Manta, pero la cooperación internacional con la DEA, con Scotland Yard, con otros organismos policiales internacionales, yo creo que es fundamental. Va a seguir, se va a intensificar. Control de cárceles, control de rutas, control fronterizo, radares, también protección en las zonas urbano-marginales más calientes. Hay un desfase bestial en violencia en todo el país. Jóvenes y niños que no van al colegio y que optan por ser parte de las bandas criminales, ¿porque es mejor negocio o porque los amenazan? Sí, como Estado también no estamos cumpliendo.
vamos a empezar a cumplir, pero tenemos un problema, que 200 y pico mil de jóvenes de 18, 19, 20 años no están pudiendo acceder a una escuela superior, a una escuela técnica o a una universidad o un sistema dual. Entonces ese chico de 18 años, capaz en Durán o en Santo Domingo o en Esmeraldas, tiene 2 hermanos menores, tiene una madre que es capaz diabética. ¿Qué hace si no tiene que comer? Y el Estado tampoco le está ayudando No a le da conseguir oportunidades. ni un empleo, Se entiende. ni educación. Pero hay que justamente promover eso y lo del empleo. Ya vamos a ir a lo del empleo a propósito de la ley, pero no quiero dejar de lado lo que fue también una oferta de campaña, el tema del sistema carcelario, que está en la ruina. Hemos tenido crisis carcelarias, matanzas salvajes, dominio, casi gobierno de las bandas criminales dentro de las cárceles. ¿Se cambia eso de alguna manera, señor Claro. presidente? ¿Cómo? Hay un plan bonito. No se lo cuente a Fito, No me lo va a contar. no se lo cuente a Fito todavía. Bueno. Pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar. Lo que sí le puedo decir es que ya la penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más al Quicentro y pues va a aparecer un centro de rehabilitación. Con seguridades para el problema para el central, personal. el problema central está en la penitenciaría litoral. Ese es el neurálgico. Lo que pasa es que las soluciones son muchas. Yo estos días que comentaba la posibilidad con alumnos de la Universidad Internacional, decía, vamos a ver si conversamos con el presidente, todos enfocados primeramente al tema de seguridad y al empleo, por supuesto, y hablaremos de eso. Pero el asunto de las cárceles, y sorprendió su oferta de las barcazas. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Cuántas personas puede tener una barcaza? ¿Cómo es los costos y la operación logística de Las tener barcazas siempre fue una medida complementaria y fue una medida provisional. o sea, ¿A qué una parte? No, es para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y al país, y tenerlos aislados hasta que se termine la construcción de las cárceles de máxima seguridad y super máxima seguridad. ¿Y eso se podría implementar en breve tiempo, señor presidente? Una barcaza puede llegar en 7, 8 meses, dependiendo de qué tan lejos esté, porque muchas de las barcazas no están operativas o no son autónomas, tienen que ser arrastradas por otro barco. Ya tenemos identificadas 3 opciones, una está en Australia, otra está en Reino Unido, otra está en Estados Unidos, para traerlas. ¿Y qué dicen los expertos en seguridad de la logística para, no sé, rodear, para tener anclada una barcaza? No sé cómo sea la operación, la verdad no conozco mucho de eso, pero imagino que debe ser complejo, ¿no? Es complejo, pero más complejo es tener a todos esos mismos líderes en una penitenciaría en el centro de la ciudad más poblada del país, manejando operativos de violencia y de crimen organizado. O en La Roca, donde se volaron el techo, por ejemplo. Fíjese, Sí. cosa complicada. ¿En qué tiempo se puede cambiar la situación de las cárceles en el Ecuador? Mucha gente hace la analogía con Bukele, con El Salvador, la construcción de esas mega cárceles. ¿Creen esa Es la misma gente, posibilidad? es la misma gente. Son los mismos diseñadores, son las mismas compañías, es la misma gente. Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de Max, Supermax y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no es que lo inventó Bukele, es un sistema que venía de México, que asimismo lo lograron en Tailandia, lo lograron en Singapur, antes de México, y después de México El Salvador, y de ahí vendría el Ecuador. Y el tema tecnológico, por ejemplo, para bloquear el uso de celulares o teléfonos satelitales en las cárceles a los delincuentes y que los tengan en efecto y de modo muy activo las fuerzas del orden. Yo sé que es una inversión millonaria, pero es indispensable, me parece, presidente. Totalmente. Pero empecemos por la parte más análoga. En una celda de un líder de una banda, que no haya enchufe. Claro, para que no tenga donde cargar el celular. Empecemos por lo más básico. Si quiere, pues, o sea, hacer el megasistema tecnológico, pues sí, traemos a los americanos, a los israelitas, a los ingleses, que tienen cada uno sus sistemas increíbles, pero empecemos por el hecho de que no le pongan un enchufe al líder de la banda para cargar su celular, que no tenga un router adentro de su celda. Entonces eso es más que la tecnología,
es el cuerpo administrativo La voluntad. de las cárceles. La voluntad de quienes tienen el mandato, y Eso en este lo puede- caso directo lo puede, el ver, presidente, lo ¿no? puede ver en YouTube. Ah, Mire la celda de Fito, 4 enchufes. ah, Sí, parece, inaudito, ¿no? parece aquí el Marriott. Eso se va Tiene a más cambiar. enchufes que un cuarto Se del va a Marriott. cambiar, podría decirse de modo inmediato, plazo Sí, por corto. supuesto, por supuesto. No digo, tiene más enchufes una celda en la penitenciaría del Litoral que un cuarto de hotel en el Marriott. La gente en la calle, caminando, yendo en bus. Ahora usted visitó el metro la semana pasada, además ha hecho un compromiso para extender el metro, pero la gente se sube al transporte público y le roban el celular. El celular ahora ya no es diversión, es comunicación afectiva, pero también un instrumento de trabajo. ¿Cómo hacemos con esas cosas que parecen pequeñitas? Ya no son del gran crimen organizado, pero están ahí. A ver, tiene que haber sistemas y en eso se ha implementado en el Asia, así mismo como en Europa Central y en Estados Unidos, sistemas de anticipación de crimen. En las zonas calientes o en el transporte público, cámaras que verdaderamente funcionen, sensores que verdaderamente funcionen, sistemas de alarma que verdaderamente funcionen, anticipación y comunicación, para que pues de repente suene una alarma dentro de un bus y ya está esperando en la siguiente parada la policía. Entonces todo eso sí, Pero es factible hacerlo. todo eso es factible hacer. La cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados en esta materia, por ejemplo, ¿qué tan importante es? A ver, es esencial. Es esencial. Hay sistemas que son compatibles, sistemas de cámaras que son compatibles. Hay también sistemas de vigilancia que pueden ir de la mano del alumbrado público. Eso es de competencia de los GATS. Entonces tiene que haber una alianza, coordinación y trabajo del gobierno central con los GATS. Quiero pasar, y vamos a seguir expectantes y vamos a medir evidentemente los temas de seguridad todo este periodo de gobierno, pero quiero pasar al proyecto urgente de carácter económico que ha enviado a la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira su tratamiento? Se ha ofrecido para este próximo viernes, incluso ya un primer documento, ¿no?, para pasarlo a la discusión. Es un proyecto urgente. ¿Cuáles son, a su modo de ver, señor presidente, los puntos neurálgicos? Generación de empleo juvenil. Empleo juvenil. ¿Cómo hacemos para que perdure la generación de empleo juvenil? Que no sea un contrato basura. Algunos dirigentes sindicales han dicho, no, pero es que esto va a ser empleo precario. ¿Qué le dice a ese sector, señor presidente? Que me dé una mejor opción. ¿Por qué no van y comparecen? ¿Acaso fueron a la Comisión de Desarrollo Económico, solicitaron comparecer? Es muy fácil quejarse sin dar una opción alternativa. Que den alternativas. Si tienen una alternativa mejor, que va a dar mayor impacto, mayor empleo. ¿Va a pasar ¿se el lo escucha? proyecto? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento ninguna bancada quiere quedar en la historia como las personas que pararon o trataron de parar la voluntad del pueblo de salir adelante. ¿Ve usted una opción en las zonas francas, como se lo ha planteado? Han funcionado de distinta manera en el tiempo. Cuando usted era legislador también llegó un proyecto de manos del expresidente. ¿Es una opción las zonas francas para incentivar el trabajo y la inversión? A ver, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con las zonas francas y hay cosas que sí estoy de acuerdo. Por ahí siempre existen pues comentarios sesgados o incompletos. No estoy de acuerdo con que una zona franca sea de una sola empresa. Es simplemente darle un beneficio a dedo a un grupo empresarial. Monopolio. Por ejemplo, zonas francas debe de ser una zona en la cual varias empresas, especialmente las que les sea muy difícil operar en el sistema fuera de las zonas francas, puedan operar y puedan ser competitivas a nivel mundial, así sean servicios, sea en pues, cualquier tipo de almacenaje o mezcla o lo que sea. Entonces, empecemos por ese pequeño detalle, que la zona franca sea un lugar en el cual empresas que no pudiesen operar fuera de la zona franca tengan la opción de salir adelante. Porque competimos contra el mundo. No competimos internamente en un país, competimos con el mundo. Países como Uruguay, República Dominicana, que tienen varias zonas francas.
países como Jamaica, países como la India, que tienen zonas francas y que tienen empresas de servicios en el cual se vuelven muy competitivos en esa área específica. Entonces, las zonas francas, uno, no pueden ser un monopolio. Dos, tienen que tener una razón específica de beneficio en el cual atraiga plazas de trabajo que sin esa zona franca no pudiesen ser atraídas. Y un punto adicional, que es algo en el cual yo estuve en el tratamiento de la ley, de una ley parecida, porque no Sí, es no era igual. no es igual, es más, se parece la ley nueva a cómo nosotros la modificamos en la Comisión de Desarrollo Económico. Otra cosa, que existe un real, que no sea solo por una razón política poner una zona franca en un área específico, sino que tenga un beneficio. Sentido social, claro. Uno, sentido social. Dos, ventaja logística. Claro, movilización de productos que van y vienen. Y tres, Otro tema, y interconexión, aunque sea volver a lo de antes, a los temas de seguridad, para que y haya tres, controles, para y que no haya tres, droga a y través tres de... en zonas que tengan Claro. una ventaja logística. Señor ¿A presidente, qué me refiero? no- Zonas costeras y zonas que son prioritarias, que son las zonas fronterizas. Me dicen que estamos apretados en el tiempo, no quiero dejar de tocar el tema político, pero en cuanto a la ley urgente, el tema que ha sido polémico es esto de la remisión, de una nueva amnistía tributaria, dice que se van a beneficiar los que se beneficiaron antes. ¿Su concepto cuál es? A ver, mi concepto es que en un país y en un sistema económico que nos lo han dejado destruido, es un mecanismo de recoger caja rápido, de lograr obtener efectivo rápido para compensar. Ha pasado en todos los gobiernos, incluido en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Sí, claro. incluido en el gobierno del Moreno, en el gobierno de Lazo y en los gobiernos anteriores. Pasó con los Gutiérrez, ha pasado antes. Es un mecanismo en el cual se puede generar caja más rápido y se puede darle un incentivo a esos mismos grupos empresariales a que den dinero al Estado. Señor presidente, no puedo dejar de preguntarle, porque eso ha sido discusión nacional, el tema de los acuerdos, de los pactos, Sí. del acuerdo parlamentario. ¿Va a ir más allá? ¿Tiene que ver con el Ejecutivo? ¿Es simplemente un acuerdo de gobernabilidad? ¿Hay una agenda oculta? ¿Hay impunidad? ¿Qué opina de todo eso que se ha dicho? A ver, empecemos Pensamiento. de atrás para adelante. Impunidad. Uno, la impunidad. Usted no se compromete con temas que pasen por la impunidad. Por nada. Y por eso es que me han atacado en todos los medios los mismos correístas. Lo puede ver. O sea, el juicio de la fiscal tiene que ser independiente y que lo haga la Asamblea, porque es su derecho. A ver, ¿Ustedes cómo ya. van a votar ahí, por ejemplo? Ay, Su bloque. por eso, empecemos con el tema de la impunidad. Impunidad. No. Para nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo. Ni de fiscal, ni impunidad para exasambleístas, ni impunidad para exministros. Impunidad tiene que ser uniforme. Sí, claro. Porque Para hay, todos. porque hay gente pues que quiere pues una impunidad ideológica. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Impunidad para nadie. Eso ha sido clarísimo con todos. El juicio de la fiscal es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa que los mismos miembros del CAL o las bancadas Vayan a del votar CAL a favor. vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. Jamás. Como ADN y la bancada del gobierno no van a votar por el juicio de la fiscal. Eso está clarito. Tenemos que concluir. Límites y alcances del pacto del acuerdo. Con eso No concluimos. hay ni pacto ni acuerdo. Yo le voy a dar Bueno, en la Asamblea sí, pues. dato mata relato. ¿Cuántos votos sacó? 116 creo, ¿no? 128. 28. ¿Pacto de qué? ¿Pacto del 90% de la Asamblea? El vicepresidente de ADN, ¿cuánto? 130. Eso es 95% de la Asamblea. O sea, pactó el 95% de la Asamblea para eso. ¿Para eso? ¿Qué pacto va a hacer si que están todos pues metidos ahí? Bueno, si hay un Ciento- acuerdo, es que no hay que satanizar los pactos. El vocal del CAL de ADN, 131 votos. Mm. La Asamblea es así, en algunas cosas te pones de acuerdo, en otras cosas no te pones de acuerdo. Tema de la fiscal, por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo. Tema de la ley económica urgente, espero que por el bien del país
todos estén de acuerdo. Por más que ahí veo que unos insultan, otros atacan, otros dicen lo que sea, es por el bien del país. Tenemos que terminar. Me ordenan así desde la dirección de cámaras, claro. ¿Va a haber gobernabilidad en su gobierno, señor presidente? Yo creo que estamos con mucha claridad y con orden estableciendo mayor gobernabilidad de lo que había en el pasado. Hay diálogos abiertos y no existe eso. Yo digo, yo tengo un amigo que me voy a reservar el nombre, que cada vez que es mi cumpleaños, me llama y me dice felicitaciones, feliz cumpleaños. Y yo le digo, gracias hermano. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? No, hay una reunión aquí que vamos a hacer, vente, tómate un trago, ven con tu mujer, ven a bailar. Y me dice, ¿y quién va a ir? Y le digo, ¿a ti qué te importa quién va a ir? Pues hermano, te estoy invitando a ti. No, pero si es que va el otro, yo no voy. Y si es que va esa otra mujer que está peleada con mi mujer porque se dijeron de todo en la fiesta pasada, yo tampoco voy. Entonces, ya esa gente es un problema. Igual están invitados a la fiesta, pero de que vengan o no vengan, no lo sé. Pasamos a esta fiesta que es la de Quito para agradecerle al señor presidente constitucional de la República, Daniel Noboa Sin, por este tiempo, por sus minutos, por los conceptos. Ojalá podamos tener diálogos como estos más adelante y de modo más frecuente. Sí, con mucho gusto. Mucha suerte y que viva Quito, señor presidente. Que viva Quito. Gracias. Muchas gracias. Aquí concluimos, amable teleaudiencia, este diálogo especial, el primero que ha tenido el presidente de la República en un canal de televisión y por supuesto con señal abierta para todos los medios. Hasta la próxima.